La ciencia de la conciencia. Manual. Fecha 5 de febrero del 2022. Conoce cómo puedes mejorar desde la conciencia. La mecánica de la atención, el aquí y ahora. Creador. Felipe Alcalá. Metodología y su aplicación. La atención es conciencia. ¿Cómo se logró la atención? ¿Quiénes somos cuando jugamos en conciencia? ¿Cómo logramos la atención? Desde la atención mejoramos. Donde la atención se ponga, ahí mejoramos. La atención nos dice que quiere. Lo que quiere la atención es mejorar. La atención no se limita. La atención es una expansión. Quienes logramos ser en sí. Logramos ser para hacer y conseguir todo. Conseguimos nuestro propósito. El propósito nos lleva a la trascendencia. La trascendencia es nuestro legado. ¿Sabías que existe una metodología que genera virtud y ventaja de cualquier capacidad distinta? La ciencia de la consciencia perfecciona y destaca los sentidos disponibles para generar jugadores más alertas y conscientes de sus movimientos y decisiones, superando la fase del jugador que espera recibir instrucciones y repetir patrones dentro del juego para convertirse en jugadores multifuncionales y conscientes. He desarrollado la ciencia de la conciencia en abreviaciones CIOF-CX. Las 10 ideas principales de la ciencia de la consciencia. 1. Existe para evolucionar al futbolista actual. 2. Es una metateoría que estimula los 3 sentidos principales en el fútbol: tacto, vista y oído, emoción. 3. Mejora el nivel de concentración y desempeño de los futbolistas. 4. Sirve para marcar diferencia en un fútbol que es cada vez más parejo en el sentido físico y táctico. 5. Termina de desarrollar a los jugadores conscientes, alertas y despiertos. 6. Hace que los jugadores marquen diferencia en sus posiciones en la toma de decisiones. 7. Se aplica en una metodología 1 a 1 por su personalización. 8. El jugador se vuelve consciente del porqué de cada movimiento que realiza, en dónde y cómo, por qué, qué y cuándo. 9. El jugador comienza a tomar decisiones de forma propia y por consciencia, no solamente por instrucción. 10. Simplifica el proceso de aprendizaje del jugador de aquí en adelante y en toda su vida futbolística. ¿Por qué existe la ciencia de la consciencia? La ciencia de la consciencia se diseñó para evolucionar al futbolista. Evoluciona. ¿Qué es la ciencia de la consciencia y qué es lo que hace? La ciencia de la consciencia es una metodología protocientífica o metateórica que se basa en estimular los sentidos de los jugadores para hacerlos multifuncionales y conscientes de todo lo que forma parte de su desempeño como futbolistas. Metodología, sentidos, multifuncionales y conscientes. ¿Para quién es la ciencia de la consciencia? La ciencia de la consciencia es para, depende de a quién va dirigido. ¿Cuándo se vuelve necesaria la ciencia de la consciencia? La ciencia de la consciencia llega en un momento en el que las características tácticas y físicas se han homologado en el fútbol, y en el que es más complicado terminar de estimular a los jugadores para que marquen diferencia en sus posiciones. Marcar diferencia. ¿En dónde se aplica la ciencia de la consciencia? La ciencia de la consciencia se aplica en una metodología 1 a 1 con el jugador, en la que se le hace consciente de sus movimientos y toma de decisiones de una manera no solo motriz o por instrucción, sino por medio de la interiorización y alineación al cuerpo y entorno del jugador, simplificando el proceso de aprendizaje y el desarrollo del jugador. Toma de decisiones, proceso de aprendizaje y desarrollo. Punto y coma, metodología y su aplicación. El fútbol en sus inicios como aplicación en cuestiones técnicas, ya sea de pase, recepción, conducción, golpeo y todas sus variantes. Variantes como, recepción con efecto, toque dirigido, pase con marca, pase filtrado, entre una infinidad de opciones, no tendríamos fin. El fútbol se ha basado en enseñarse de forma grupal, nunca individualmente, y esto lleva una contrariedad. Es como decir o suponer que el jugador alto aprende igual que el jugador chico, que el jugador de complexión gruesa aprende como el jugador ligero, y si le aumentamos a esto las variantes de las nacionalidades, las cuestiones étnicas y culturales, es muy difícil dar una enseñanza completa grupal. El entrenador tiene que hacer las cosas que nadie hace y llevarlo 1 a 1.
ya que cada jugador te exige diferentes tipos de aprendizajes por sus variaciones, por su cultura, por su composición de masa muscular o por su tipo de cuerpo, ya sea un cuerpo aeróbico o anaeróbico. Entrenar como nadie entrena significa poner atención a todos los detalles que te exige el cuerpo, la mente y el espíritu. En cuestión del cuerpo está muy ligado a su mente ya que reaccionan juntos los de la misma forma, una mente cansada y agotada hace que la reacción del jugador, en este caso su cuerpo, reaccione de la misma forma que la mente. Esto quiere decir que, una mente limitada hace un cuerpo limitado, su movimiento se vuelve limitado, y esto hace que a la mente la atrapen sus movimientos limitantes. Uno como entrenador personal tiene que poner atención a todos los detalles, decir todos incluye hasta el meñique del dedo, por eso cada segundo hay una ciencia, y cada segundo desaparece una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que su aplicación debe de ser a conciencia y al momento de la ejecución del entrenamiento, para así estar en la ciencia correcta que es la del aquí y el ahora. ¿Cómo funciona eso? Es simple, ningún entrenamiento se parece al otro, todos los entrenamientos nacen en ese momento, quiere decir que se sigue un esquema de 6 formas y 12 secuencias, pero al final la mente, el cuerpo y el espíritu ponen los tiempos y la atención en donde se debe de corregir o en donde se está mejorando. Nuestra metodología está basada en lo que requiere el jugador en ese mismo momento. Quiere decir que la conciencia hace que se conecten todos los elementos, uno empieza con un tópico y con un plan, pero al final terminas haciendo lo que te exige el cuerpo, la mente y el espíritu de lo que está haciendo el jugador.